Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros una vez más en el Enlace Legislativo, un programa que se realiza desde hace varias semanas, una temporada que llega hasta su hogar a través del acuerdo que realizaron el Congreso local y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión para que usted conozca las actividades de sus representantes populares, lo que hacen allá en San Raimundo, Jalpan. Hoy es un honor recibir al diputado Donovan Rito García. Él es diputado por el Partido Revolucionario Institucional por el distrito de Santo Domingo, Tehuantepec. Diputado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación para esta charla, para esta plática sobre el trabajo legislativo que hacemos cada uno de los diputados y que es un tema muy importante para que la ciudadanía esté informada y enterada de ese trabajo legislativo. Muchas gracias por la invitación. Diputado, aquí han estado sus homólogos de todas las fracciones, de todos los partidos. Se ha hablado de todos los temas. En el caso del Istmo de Tehuantepec, estamos hablando de una región que a últimas fechas ha tenido problemas de desastres naturales, pero también de mucha contaminación. Sí, efectivamente, yo quiero mencionar, y creo que es por todos sabidos, este año la naturaleza nos ha golpeado bastante, al Istmo, al Estado, y algo de lo que ha marcado la agenda legislativa, incluso la agenda pública a nivel nacional, son los fenómenos naturales y cómo estamos afrontando como sociedad estos fenómenos naturales. Y parte de mi agenda legislativa también ha sido el tema del medio ambiente, del cambio climático, de la prevención. Y yo quisiera hacerte, pues, cronológicamente explicar el trabajo legislativo en lo que versa estas situaciones. Yo quisiera empezar por el mes de febrero. El mes de febrero tú recordarás que la Conagua emitió dictámenes donde ya estaba alertando que la región del Istmo se estaba presentando una sequía atípica que nunca se había presentado. Llevaban 3 años así. Venían de 3 años, pero se acentuó a partir de enero-febrero, sí, porque la presa bajó su nivel a un casi 10%, porque no llegaban las lluvias y se acentuaban en 28 municipios de la región del Istmo. Entonces, la gravedad de esta situación era pues que los agricultores, los ganaderos estaban sufriendo este embate de la naturaleza y yo en tribuna presenté el exhorto dirigido al presidente de la República, donde por primera vez estábamos pidiendo que se activara el Fonden por sequía. Las reglas de operación lo marcan, que así como se activa el Fonden en casos de huracanes, también hay activación el Fonden por sequía, y solamente un estado lo había hecho. Y entonces nosotros ya estábamos en esa situación. Por primera vez estaba activando el Fonden y lo hicimos público, se sumaron todas las fracciones parlamentarias y la verdad que la federación respondió, el gobernador Alejandro Murat incluso hizo el llamado desde la presa de Jalapa del Márquez porque fuimos invitados y invitamos a varias autoridades municipales porque la presa ya estaba a un 10% de su capacidad. O sea, un 10% era un tema de casi ya se estaba secando. Y el 12 de febrero se cerraron las cortinas de la presa porque ya el nivel ya no llegaba a verter el agua que desfoga naturalmente, ¿no? Por esa gravedad. Entonces ahí vino la primera situación, la sequía. Unos meses después, o sea 2 meses después, en cosa de 10 días nos llegaron Calvin y Beatriz, 2 huracanes muy fuertes que recordarás que afectaron la región del Istmo y específicamente el puente de Tequisistlán. Recordarás que se fracturó los cimientos del puente de Tequisistlán. Estuvimos incomunicados casi 20 días, ¿sí?, en lo que repararan. Pero lo que debemos de resaltar es que de una sequía tan extrema, la presa llegó al 105% de su capacidad en cosa de una semana. Entonces, ese es el cambio climático a lo que yo he estado haciendo referencia y que como sociedad, como instituciones debemos de prepararnos. Y por ahí yo presenté también, aparte del tema de la sequía, posteriormente presenté un punto de acuerdo donde yo le pedía a las autoridades municipales el contratar seguros catastróficos. Porque a veces lo dejamos todo a que el Fonden resuelva, pero también las autoridades tienen que apostarle a la prevención. Siempre pensamos que no va a pasar,
pero este año, ¿cómo nos ha ido? Entonces también el tema de los seguros catastróficos que pudieran contratar los municipios para poder garantizar algo de apoyo cuando sucedan estos fenómenos naturales. Ese fue un punto de acuerdo. El otro también que yo mencionaba era el tema de protección civil. Es un tema que a lo mejor aquí en la ciudad no se ve tanto, pero en los municipios de otras regiones, donde municipios como Salina Cruz, Tehuantepec, Matías Romero, Juchitán, donde el nivel poblacional anda sobre los 100,000 habitantes, pero no se ha llegado en esa especialización de la protección civil. A veces las autoridades municipales, como es un mandato administrativo, agarran a cualquier persona y nombran a cualquier persona por ser un cargo de menor importancia, el de la protección civil. Y ahorita nos estamos dando cuenta que esa responsabilidad tiene que ser de la mayor importancia, ¿sí? Con lo que pasó de los fenómenos meteorológicos como Calvin, como Beatriz, y ahora el sismo que nos devastó, que nos afectó en nuestra región. Por eso yo pedía también que el tema era que las autoridades pues ya hicieran una evaluación, incluso que la persona que fuera el postulante a ocupar ese cargo fuera evaluado por el cabildo, fuera analizado el currículum de la persona para saber que tiene la especialización o las cartas credenciales para estar al frente de este puesto, y cuando llegara, esperemos que no suceda muy seguido, pero si llega a suceder fenómenos naturales, esté con la suficiente capacidad para afrontar este tipo de fenómenos, ¿no? Los presidentes municipales que están ahorita van a estar el próximo año, ya tienen la experiencia, pero habrá que tener el dedo en el renglón para el relevo institucional. Incluso yo creo que en estos casos hasta podrían traer gente de fuera, como han hecho con materia de seguridad a veces. Sí, yo creo que hay que tomar todas las medidas necesarias. La vida de las personas es lo primero, ¿sí? A veces las autoridades se abocan mucho en la gestión, pero creo que la vida, preservar la vida de las personas es lo primordial que debe de tener una autoridad municipal, y en ese sentido, bueno, también es el tema de estos exhortos que hicimos a las autoridades municipales. En este mismo contexto de estos fenómenos naturales, recordarás que la refinería también tuvo una explosión y se generó mucha psicosis en el municipio de Salina Cruz y sus colonias o sus localidades aledañas a la refinería. Por ahí también analizábamos la ley estatal de protección civil y pedíamos mucho que se volvieran a retomar los comités de especialización. Hay gente especializada en ciertos rubros que a veces no necesitan trabajar permanentemente en protección civil, pero sí pueden dar opiniones técnicas para que la sociedad esté informada. El tema de la explosión en Salina Cruz, recuerdo yo que se generó mucha psicosis, porque estaba cayendo una hollín o ceniza de la combustión de la explosión, y empezó a manchar muchas viviendas, muchos autos. La gente se empezó a asustar porque se combinó con la lluvia. Sí, justamente estaba pasando la tormenta que nos estaba afectando, y llegó la explosión, y entonces ese hollín empezó a caer y la gente empezó a generar una psicosis de que si era contaminante, la exposición a la piel, que si el respirar, y yo en ese momento hablé con el gerente de Pemex y le dije, por favor, emitan un comunicado donde le informen a la gente que eso no es dañino para la salud, pero ahí también debe de actuar los comités de protección civil para informar y tranquilizar a la gente, que en ese momento ahora con las redes sociales pues se propagan información a veces falsa y genera una psicosis en nuestra gente, ¿no? Entonces todo eso también es importante volver a tomar muy en cuenta esos comités técnicos de protección civil que emitan opiniones cuando estén sucediendo ese tipo de siniestros, ¿sí? Y bueno, después en esta cronología pues llegó el tema del sismo el 7 de septiembre, que bueno, como ismeño, pues sí, fue una experiencia muy difícil y sigue siendo, ¿no? Por las réplicas que se están aconteciendo. También por ahí, esta fue una iniciativa que ya presenté posterior al sismo, porque me puse a investigar el tema de los protocolos de evacuación en las escuelas. Si bien es cierto, el sismo del 7 nos tocó en la noche, ¿sí? Por ahí, pasado de las 11 de la noche, y a la mayoría de las personas que viven en Oaxaca nos tocó en nuestras viviendas. Pero yo me preguntaba,
hay protocolos en nuestras viviendas de cómo actuar en caso de sismos. No los hay. No hemos trabajado en la prevención, sí, o en la cultura de la prevención para cuando nos enfrentemos a este tipo de situaciones. Y después vino el sismo del 19 de septiembre, que fue un horario escolar. Ahí es donde más me preocupó, y creo que a todos los que vivimos en Oaxaca, cuando pasa esta situación, quienes tenemos hijos, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Mis hijos. Sabemos que nuestros hijos saben actuar ante un sismo o conocen los protocolos de evacuación. Pues me puse a investigar y te voy a decir que pocas escuelas aplican los protocolos. Sí están plasmados en la ley de protección civil, incluso hay un departamento en el YEPO de protección civil, pero cuando me puse a indagar me decían, es que pocos maestros o pocas escuelas aplican los protocolos de evacuación. Y es un tema grave. Aquí yo creo que nos debemos involucrar padres de familia, autoridades y maestros, aplicar mensualmente estos protocolos. Existen los protocolos de evacuación en caso de sismo, en caso de inundación, en caso de incendio, pero pocas veces lo llevan a la práctica. Y ir haciendo conciencia en que vivimos en una zona sísmica, ¿sí? Yo te puedo decir que la sociedad de México se volvió más receptiva, más respetuosa de los protocolos a partir del 85. Mucha gente me decía que aquí en Oaxaca bromean, ¿no? Cuando hacen un protocolo en alguna oficina pública, se la pasan bromeando, no le dan esa importancia. En la Ciudad de México, después del acontecimiento del 85, la gente respeta los protocolos de evacuación y los hace periódicamente cada mes. Y yo creo que tanto en escuelas públicas como en dependencias de gobierno o en oficinas particulares se deben de hacer estos protocolos. Y es el exhorto que yo estaba pidiendo también para que se apliquen y se evalúen, ¿sí?, cada periodicidad estos protocolos en todos los lugares donde haya congregación. ¿Te imaginas? 1.200.000 entre alumnos y padres y maestros reunidos de 8 a 2 de la tarde, de lunes a viernes, juntos, 1.200.000, yo creo que sí es un tema que debemos de tomar muy en cuenta, ¿no? Sobre todo porque incluso ya se vivió en Oaxaca en el 99, en septiembre, fue también precisamente en horas de clase, vivimos el caos enorme en la ciudad. Estamos platicando con el diputado Donovan Rito García, es del Partido Revolucionario Institucional. Vamos a hacer una pausa y regresamos al enlace legislativo. El Congreso Local y la Corporación Oaxaqueña Radio y Televisión realizan esta temporada de enlace legislativo con la voz, con la presencia de los diputados locales para que ustedes conozcan sus propuestas, el trabajo que realizan. Hoy estamos con el diputado Donovan Rito García, nos estaba platicando del tema ecológico, sin duda alguna muy importante, la preocupación que existe por atender todo lo que tiene que ver con nuestra biodiversidad, evitar los problemas de contaminación. Antes la ecología era solamente un componente del tema político, ahora ha abarcado la agenda de todos los temas, como nos platicaba el diputado, y sin duda alguna, desde el municipio es donde se deben hacer, diputado, los grandes trabajos de previsión. Así es, bueno, el municipio juega un papel muy importante, ¿no? Para concluir el tema de protección civil que veníamos platicando, otro tema yo creo muy importante son los atlas de riesgo, que ahí en los atlas de riesgo te especifican qué lugares son peligrosos, por ejemplo, para que se asienten unidades habitacionales o que la gente llegue a vivir, cauces de ríos, laderas, abajo de los cerros, sobre todo en zonas montañosas. Es un tema que también se ha discutido mucho en el Congreso, que debemos de aplicar esa normatividad, porque a veces la gente llega y por no tener un lugar se va y se asienta a un lado del cauce del río. Viene esa temporada de lluvia y pues en la noche desfoga la presa porque se está llenando y de repente no logran saber la gente que está sobre el cauce del río y pues bueno, tiene a veces pérdidas humanas o pérdidas materiales, ¿no? O la falda de un cerro, que es algo que también ocurre. Lo que pasó, tú recordarás el Paulina, ¿no? Cuando devastó el Paulina y bueno, ahora vemos las noticias que en Cuchatengo se volvieron a instalar sobre el mismo lugar donde el Paulina ya había pegado con afectaciones y es bueno,
¿Dónde está la autoridad que debe de prever estas situaciones para que la gente no siga corriendo ese riesgo, ¿no? Y un poquito ahora hablando de lo que tú dices del cambio climático, el tema ambiental, que es lo que está definiendo la agenda, también en los municipios tienen que empezar, porque también son iniciativas que hemos presentado, el cuidado del medio ambiente. Uno, el tema de enseñarle a nuestros campesinos al tema de la deforestación. Estamos deforestando mucho y eso tiene que ver con estos cambios de lluvias tan intensas o sequías tan intensas, la deforestación. El tema de los rellenos sanitarios, que a veces estamos aquí viendo un problema en Oaxaca, que un problema particular se vuelve un problema social por el tema de la basura. Y luego cuando no hay lugar donde tirar la basura, lo vas a tirar sobre los cauces del río. Y cuando llega la lluvia, pues se desborda el río, o también cuando tiras las basuras sobre los cauces, pues también estás contaminando el subsuelo. O también el otro problema que hemos visto en muchos municipios, que no cuentan con plantas tratadoras de aguas residuales. La gran parte de sus aguas negras de los ciudadanos pues van a parar al manto acuífero. Yo siempre lo he dicho con las personas, la gente quiere su drenaje, pero cuando le baja la palanca al sanitario, nadie sabe a dónde se va. Y le pregunto, ¿saben a dónde se va? Se va al subsuelo que es de donde sacamos agua con los pozos para hacerla potable o para el uso cotidiano. De ahí que vienen todas las enfermedades diarréicas o estomacales que tiene nuestra región. Entonces, el medio ambiente nos está cobrando la factura. Debemos ser más responsables con el medio ambiente. Y como autoridades, como yo fui presidente municipal y te puedo decir que sí es un tema de mucha relevancia tenerle ese respeto al medio ambiente. Debemos de actuar con mucha responsabilidad, autoridades y sociedad también, porque también a veces la sociedad también es responsable de este daño que le estamos haciendo al medio ambiente, ¿no? Sin duda alguna, ustedes mismos trataban el tema de las plantas de tratamiento, las autoridades municipales no se hacen cargo de ellas, los vecinos no quieren cooperar. Yo creo que deberíamos tener una dinámica todos de apoyo a este tipo de servicios, así como pagamos el agua, la luz, el servicio de drenaje, también debemos coadyuvar en este pago de servicios que de alguna manera tienen un impacto positivo en la población. Sí, actuar responsablemente. Yo creo que sociedad y gobierno deben de empezar a ver los esquemas, debemos de empezar a hacer este autoanálisis. ¿Por qué la naturaleza está tratándonos de esta manera? Porque estamos afectando a la naturaleza. Entonces sí es un tema de corresponsabilidad, porque a veces todo el mundo lo deja hacia las autoridades. No, somos todos, reciclar, el buscar la reforestación. Desde las escuelas se pueden hacer las reforestaciones. Entonces sí es un tema de mucha corresponsabilidad y yo creo que muchos pensaban que el cambio climático era un tema de otros lugares. No, el cambio climático ya nos alcanzó. Ya nos está afectando aquí en la región del Istmo y en Oaxaca. Entonces es lo que debemos de hacer conciencia un poco, ¿no? Y lo que me comentabas, en el Istmo de Tehuantepec han habido muchos problemas de contaminación, pero también hay proyectos importantes en los que hay que tomar previsiones, como el caso de las zonas económicas. Yo soy presidente de la Comisión de Zonas Económicas en la Cámara de Diputados y bueno, esta comisión por el hecho de haber sido presidente y por el proyecto que se había anunciado por parte del presidente de la República de lo que viene para el Istmo de Tehuantepec, y aquí quiero dejar un mensaje muy claro, las zonas económicas siguen en pie. Estaba yo revisando algo de las notas periodísticas de que se había cancelado el proyecto por el sismo. No, el presidente de la República anunció hace un mes las zonas económicas de Lázaro Cárdenas, Puerto Chiapas y Coatzacoalcos. Y yo creo que en 2 meses el presidente estará también anunciando el decreto donde se va a establecer el polígono en Salina Cruz. Y ahorita por lo que estamos viviendo en el Istmo, yo creo que nos viene a bien esta situación, porque si bien es cierto, están en la etapa de la reconstrucción, pero urgente necesitamos reactivar la economía en el Istmo. Y creo que como ismeño sabemos de la importancia, por ejemplo, ahorita Pemex está detenido, no está funcionando Pemex. Sí, y sabes lo que representa el tema económico para el municipio y la región del Istmo de que Pemex no esté generando pues el crudo, la gasolina, la turbocina, el diésel. Está un tema delicado. Sabes que Pemex abastece de turbocina a Cancún, que es el segundo aeropuerto después de la Ciudad de México más importante de todo el país. Entonces, sí es un tema que debemos darle mucha importancia al tema de las zonas económicas, sobre todo por la reactivación. Y en el Istmo específicamente están instaladas 3 empresas, Pemex,
que es, bueno, era porque hoy está detenida, pero es de las 6 refinerías que hay en el país, porque es importante que la gente sepa, nada más hay 6 refinerías. Y Pemex es la más productiva y se encuentra en Salina Cruz. Después está la cementera de Cruz Azul Lagunas. Y después tenemos el primer parque de aerogeneradores, ¿sí? de los eólicos, que mucha gente los conoce, de aerogeneradores más grande de Latinoamérica. Entonces, sí el Istmo tiene esa relevancia y si llegan las zonas económicas, como ya lo va a presentar el presidente, que ya está planteado para unos 2 meses, pues bueno, esto va a venir a fortalecer la situación de crisis que estamos viviendo ahorita en el Istmo, porque no hay liquidez, no hay economía. Si bien es cierto, hay mucha ayuda y agradezco a toda la gente que se ha solidarizado con los víveres, la ayuda humanitaria, las despensas. Pero ya necesitamos reactivar la economía, ya necesitamos que la gente que se dedica a hacer totopos, tamales, la gente que se dedica a vender, vuelva a reactivar la economía en el Istmo, porque sí nos hace falta para volver a estar como estábamos antes, ¿no? Y que se mantiene este contacto con empresas, están buscando atraer más capitales, se habla de la reconfiguración de la refinería, una serie de proyectos que van a detonar no solamente el desarrollo de la región. Sí, es de todo, o sea, es de todo el Istmo, yo creo, ¿no? O sea, el proyecto de las zonas económicas es en el municipio de Salina Cruz, pero como yo siempre he dicho, hay proyectos, por ejemplo, Lázaro Cárdenas o Cancún, incluso empiezan con el proyecto de Cancún y poco a poco, ahorita ya lo más importante es la Riviera Maya, ¿no? Entonces se vuelve un proyecto tan grande, pero tienes que iniciar por dar el primer paso, y el primer paso es la zona económica. Ya tenemos la refinería, ya tenemos los parques eólicos, tenemos la cementera, y la zona económica va a unir el puerto de Salina Cruz con Coatzacoalcos para poder detonar el comercio. Y sobre todo ahora que tú sabes que el Tratado de Libre Comercio se ha complicado mucho. ¿Sí? El presidente de Estados Unidos ha puesto muchas trabas para poder darle continuidad a ese Tratado de Libre Comercio. ¿Qué es lo que pasa cuando te cierran una puerta? Buscar mercados emergentes. Y un mercado emergente es Asia, China. El convenio Asia-Pacífico que firmó el presidente de la República creo que va a poder detonar. Si nos cierran la puerta del Tratado de Libre Comercio, tenemos que buscar mercados emergentes. Y yo creo que si en ese contexto estamos, pueden ser un buen detonante el municipio y la región, el municipio de Salina Cruz y la región del Istmo, ¿no? Y ahí generar desarrollo, empleos. Empleos sobre todo, ¿no? Que es lo más importante, empleos. Que o sea, cuando lleguen a instalarse estas empresas, pues son 3 temas. Yo creo que la conectividad del Istmo es un tema muy importante. Ya está el aeropuerto funcionando, si el aeropuerto de Ixtepec, la conectividad aérea. Esperemos que sí se concluya la supercarretera, la conectividad terrestre y la modernización del puerto de Salina Cruz, la conectividad marítima. Entonces, si es terrestre, aéreo y marítimo, es un tema que va a detonar este desarrollo que tanto esperamos los ismeños, y no solo para el Istmo, va a ser un detonante para el sur-sureste del país, ¿no? Sin duda, y por lo pronto cuidar el tema ecológico en la zona. Sí, ese es un tema que yo en lo particular he estado insistiendo mucho. Estos proyectos que vienen tienen que ir apegados a ese esquema del cuidado del medio ambiente. Y ahorita pues yo creo que a nivel internacional los países con estas cumbres, las cumbres que tienen que ver con el medio ambiente, pues cada vez le están dando más importancia. El diputado Donovan Rito García estuvo con nosotros esta tarde en el enlace legislativo. Le agradecemos, diputado. No, al contrario, pues es un gusto informar a la ciudadanía de lo que hacemos en el Congreso, de lo involucrado que estamos en el tema del medio ambiente y en nuestra región del Istmo, ¿no? Y le vamos a pedir que regrese a esta temporada Por para supuesto. hacer un recuento del trabajo que se hace allá en el Congreso local. Gracias, diputado. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en este enlace legislativo, una temporada que llega hasta ustedes por el convenio que realizaron el Congreso local y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Muy buenas tardes, gracias por haber estado con nosotros.